Lola Cordero. Muy bien, Lola, ¿cómo anda usted? Bien. ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien, ayer tomamos mate, así que hoy también. Vamos a ver. Señoras y señores, ¿trajo mate? No trajo mate. ¿Trajo mate? No trajo mate. El señor Sergio Quesada. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Se fue como un mago usted, hizo así. ¿Y vio cómo salió? No sé de dónde. Hoy no sé, voy a intentar. Voy a intentar a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a Hay que andar. intencionar un buen mate amargo que estaba tan bien. El eclipse me va a interferir, me parece. Tengo miedo. Hay gente afectada por el eclipse hoy. Vamos a ver. No justifiquemos todo con el eclipse, ¿no? Dámonos cargo. A mí hoy no me afecta. Hubo días que sí, o a veces que decís, che, yo esto sale a tomar, te dicen Mercurio retrógrado. No, todo lo furcio de hoy, el eclipse. Hoy todo es el eclipse, señoras y señores. La que no está eclipsada porque siempre está de cuerpo presente y está firme y nada le hace sombra. Esa es la señora Mónica Salvador, señoras y señores. ¿Te le afectó el eclipse, Mónica, o no? No. Mónica le afecta. Dicen que acá se ve en otros lugares del mundo. Acá no se va a ver. Acá no se pero vio. Siente. Se siente. Todavía claro. no, pero falta un resto del día. Algunos se ven Ahora vengo afectados. No, venimos bien. Venimos bien, seguimos así. Señoras y señores, hoy tenemos el agrado y el lujo de tenerla con nosotros como panelista, porque es licenciada en psicología, la hemos convocado muchas veces para que nos hable de muchos temas que tienen que ver con el comportamiento humano y ella siempre ha dado cátedra, tanto que se ha ganado el lugar de panelista invitada en el día de hoy. Con nosotros, señoras y señores, está la licenciada Serventi. Vamos. Me gusta decirle licenciada Serventi. Licenciada, dígame. Y suena bien. Dígame, suena bien. licenciada. La licenciada Serventi, porque tenés apellido de licenciada. ¿Pero licenciada en qué? ¿Licenciada en psicología? Bueno, pero dígalo. ¿No dije licenciada en psicología? Digo más, póngale más. La licenciada en psicología. Ahí está. Anabela Serventi. Ahora sí, bravo. Ha venido con un rojo, Claro. Sí, así furioso. un Claro. rojo pasión. Muy bien. Lo del que después le vamos a preguntar a Anabela, y vamos a hablar un poco del tema, pero lo del eclipse puede ser considerado que afecte un poco el comportamiento de la psicología. No es una disciplina que manejo yo, lo que yo digo es si siempre va a haber un eclipse, un portal, un retrógrado, un planeta fuera de lugar, tampoco nos excusemos tanto y hagamos el trabajo que nos invitan a hacer los astros de acuerdo al lenguaje de la astrología, en todo caso, ¿no? A Mónica ya le afectó. También. Ahí está, un poco de alergia Claro, alergia ¿ves? al eclipse. Claro. Muy bien, de todo esto y muchas cosas más vamos a hablar en el día de hoy, señoras y señores, así que preparados, bienvenidos a bordo y arrancamos con todo. Y tenemos un pulsador que nos dice que hay, mirá, que hay palabras que hacen ruido en el día de hoy. Toco este pulsador también, ahí no llegué. Palabras que hacen ruido en el día de hoy, en las redes, en los medios. Vamos a ver cuáles son esas palabras que hacen ruido. Acá las tenemos. Messi, todos nos emocionamos. ¿Cómo lo queremos a Leo Messi? Una carta hermosa, a corazón abierto por la partida de su padre, la verdad. Es que sigue dando grandes ejemplos, ¿no? Leo Messi. Vamos a ver qué otras palabras hacen ruido. Premio, embargo, resiliencia, lotoki, problemas y vinilo. Hoy es el Día Internacional del Vinilo. Qué lindo, ¿no? Volver a escuchar, los que tienen la oportunidad de volver a escuchar un vinilo, sabe distinto, ¿no es cierto? Es hermoso. Tenemos grandes recuerdos del vinilo. Señoras y señores, nos vamos al pulsador. Y nos vamos al primer tema de debate y hablamos de premio. Argentina, reconocida por sus estudios del genocidio y los pueblos indígenas. Ampliamos y aquí está. Argentina premiada internacionalmente, es docente de la Universidad de Río Negro y su estudio sobre el genocidio indígena ganó un premio internacional. Es un reconocimiento para la ciencia argentina. Nuevamente, la ciencia argentina dando cátedra y siendo reconocida en el mundo. Y la tenemos a Pilar Pérez, que es investigadora e historiadora y es quien ha ganado este premio. La tenemos en el Zoom. Pilar, desde Bariloche, aquí Juliana Bruna y todo el equipo de Cómo Estamos Hoy te saludamos, te damos la bienvenida y te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para ustedes y para su audiencia. Bueno, Pilar, hablamos de los científicos argentinos y de esta investigación que vos llevaste a cabo sobre el genocidio de los pueblos indígenas en Guatemala y que tuvo un reconocimiento internacional. Contanos por qué decidiste tocar esta temática. Bueno, yo en el 2024 recibí un financiamiento de una universidad en Estados Unidos, en donde tienen un archivo muy importante sobre testimonios
de sobrevivientes del genocidio en Guatemala, y estuve trabajando allí. A partir de eso, bueno, publiqué algunas cuestiones que en su mayoría están en inglés, y en función de eso, la Red Internacional de Genocidio me hizo un reconocimiento este año en el 10º Congreso que se realizó en Brasilia en julio. Qué bien. Bueno, ¿por qué decidiste hacer este trabajo? Y contanos acerca del genocidio de los pueblos indígenas en Guatemala, que además fue muy reciente, porque pareciera algo, tal vez uno enseguida lo asocia con algo de mayor cantidad de años, pero fue ahora hace muy poco. Sí, yo trabajo en Argentina sobre el genocidio contra el pueblo mapuche en la Patagonia, y lo que decidí fue tratar de buscar algún caso que comparativamente me permitiera utilizar el mismo enfoque teórico que se usa desde la ciencia argentina para pensar otros casos. Este caso en particular me resultaba llamativo justamente por esto que vos estás comentando, que es un caso bastante reciente de la última dictadura que hubo en Guatemala. Y bueno, el enfoque que nosotros le damos es entender qué sucedió a nivel territorial, ¿no? El genocidio en Guatemala fue analizado a través de los crímenes que se perpetraron contra las personas, pero mucho menos en función de lo que sucedió con sus territorios, ¿no? Claro. Es decir, cómo a partir de ese proceso genocida se modificó su vida para siempre y, digamos, en detrimento de sus posibilidades de vida y culturales desde ahí en adelante. Muchos integrantes de esas comunidades, Pilar, imagino que han sido asesinados, otros tal vez corridos de sus tierras. ¿Y qué pasó en esas tierras una vez llevado a cabo este genocidio en Guatemala? Tal cual, o sea, el proceso es bastante largo porque además de las 600 aldeas que fueron arrasadas completamente, lo que se instala después de eso son las aldeas modelo, que son unas aldeas generadas desde el Estado, que modificaban radicalmente la forma de vida, las prácticas de cultivos, etcétera, que tenían los pueblos originarios, y además en el contexto de esas persecuciones y esas masacres que se dan en el año 80-81, es que hay 1 millón de desplazados en Guatemala, que son fundamentalmente de los pueblos originarios, y ese millón de desplazados sobre una población de 7 millones, ¿no? Digamos que es un movimiento muy significativo de población. Claro. Si tenés conocimiento, ¿en qué países tal vez de Latinoamérica sí se respetan las comunidades aborígenas o los pueblos originarios y han permanecido? Bueno, podríamos ampliarlo a los países de América, ¿no? Bien. Porque también si pensamos en Canadá, que tiene un reconocimiento y el Estado públicamente, por ejemplo, ha reconocido la violencia y el genocidio contra los pueblos originarios a través de lo que fueron las escuelas residenciales, y a partir de eso les reconoce derechos no solo en la educación, sino también territoriales, ¿no? Hay ciertos avances que se han dado también en algunos países a través del reconocimiento. Primero, si no hay un reconocimiento por parte del Estado, es muy difícil que se avancen los derechos, ¿no? Podemos pensar en el Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, como el ejemplo más importante y más significativo en América Latina, ¿no? De reconocimiento de esos derechos y esa diversidad. Anabela. Bien. Hay cierto estereotipo de que la única ciencia que vale es la que ocurre en los laboratorios, ¿no? Y sin embargo, los que hacemos ciencias sociales entendemos que las ciencias blandas son las que se ocupan de las cuestiones más duras. Ya, de hecho se les llama blandas. Exactamente, ¿no? Digo, pero son las que se ocupan de las cuestiones más duras, justamente. Y la verdad que repasar este tipo de investigaciones y leerlas siempre nos ayuda a poder decidir qué seres humanos queremos ser en el mundo, ¿no? Ni más ni menos que eso. Sí. ¿Alguna opinión de Pilar al respecto? Totalmente, sí. Yo, por ejemplo, vivo en la ciudad de Bariloche, soy de Bariloche y no es... Espera que se nos cortó el Zoom. Vamos a intentar ahí retomar, pero la verdad que es un... Temazo. ¿Estás ahí, Pilar? A ver si nos escuchás bien. Ahí está. Sí, decinos. Decía que yo pertenezco a la ciudad de Bariloche, que es una ciudad reconocida por el turismo, digamos, básicamente por la belleza del entorno, pero también es la ciudad que tiene la mayor cantidad de científicos per cápita. Uno de los polos científicos más importantes de nuestro país es justamente el Centro Atómico, ¿no? El Instituto Balseiro, Claro. en donde se investiga sobre energía nuclear. Y justamente lo que tratamos de hacer quienes nos dedicamos a la ciencia es tender líneas entre las llamadas ciencias duras y ciencias blandas, porque hoy por hoy se crece a partir de la interdisciplina, ¿no? Entonces esto es fundamental y en una ciudad como esta se vive permanentemente ese encuentro.
tocamos acá estos temas y hablamos de nuestros científicos y hablamos de CONICET y hablamos con tanto orgullo de la Universidad de Buenos Aires, a mí se me pone... Sí. ¿no? Qué bocanada de aire fresco esta mujer, ¿no? Sí. Qué bocanada de aire fresco, porque decís, ahí estamos nosotros, esa es nuestra voz, esas son las voces que nos representan. Y de verdad hay que asumir esta cuestión de que somos, bueno, por supuesto, tenemos liderazgos racistas, pero somos un pueblo racista. El negro, el indio, el cabeza, el bolita, el paragua, todo el tiempo estamos cometiendo acciones y decisiones en el plano político que establecen diferencias entre nosotros. Claro. Y diferencias por el color de piel, diferencias por lo que ha explicado también ella. A mí Así me que da hermoso la sensación escucharla. que es más grave todavía. A ver. Porque para el racismo tenés que ver que el otro es negro, que es indio, que es alto, que es bajo, que es gordo, que es flaco. A mí me parece que se ningunea desde hace muchos años. Ni se lo tiene en Ni cuenta. siquiera es tema la instalación de agua, el agua potable, la educación. Claro, hay un desinterés absoluto. Nada, es peor que discriminar, Claro. porque es no ver. Sí, No ver. yo estaba pensando algo similar a eso. Cuando hablabas de este tipo de discriminaciones que decía Sergio, y que vos te sumás con eso, Moni, digo, lo tenemos tan incorporado como nuestra idiosincrasia, tal vez, que quizás ni nos demos cuenta de la gravedad de esa discriminación, ¿no? No, pero yo no Que sé al menos... si es incorporado. Yo creo que la gente es muy consciente de que no se hace un pomo y también somos muy conscientes de que el Estado no lo hace. O sea, no cumple con lo prometido, Pero que es la aplicar la sociedad es ley. discriminatoria también, Tenemos artículos en la Constitución que protegen a estas comunidades y no hacen nada. No Claramente. ¿Por qué hacen será? nada. Y yo no ¿Por me qué voy será? a hacer cargo siendo ¿Por qué será? ciudadana que paga impuestos. Yo hago cargo a los gobiernos que pasan uno tras otro. Pero son los uno gobiernos que tras vos otro. elegís, que elige la gente. Pero uno elige tras la otro. mayoría. Todos elegidos Sí, sí, y ninguno hace un Cabeza de pomo. termo dice cualquiera Nada. acá. Hay feudos. Negro, indios, dice cualquiera. hay Es una, feudos. yo creo que tenemos que asumir, hacernos una autocrítica, Que sí. porque si no es culpa de los demás. Siempre, ¿y quién elige a los demás? ¿Y cómo aparecen? ¿Quién los manda? ¿Maná? ¿Cayó maná del cielo? Nosotros estamos eligiendo y nosotros nos estamos haciendo los boludes Las provincias en el caso de tienen que feudos. sea. Hay gobiernos que duran décadas y eso no es democracia. Hay feudos. Claro que sí, sí que los hay. Pero digo, más allá de lo que debe hacer el Estado, que estoy por supuesto de acuerdo, y que no debería ser la responsabilidad del ciudadano, nosotros como sociedad, y te pregunto, Anabela, a ver vos cómo lo ves, tenemos por lo menos esta Estamos convalidando discriminación eso. incorporada en nuestro ser. Pareciera que es lo normal hablar así de los demás. Sí, absolutamente. Nosotros vivimos bajo el paradigma de que el único mundo admisible es el que se parece al mío, ¿no? Ni Ahí va. más ni menos. Mirá qué definición. Sí, y a partir de ahí, Claro. ¿no? Bueno, empezamos Es no a visibilizar, cancelar. es lo que dice Mónica, entonces es... Yo no estoy de acuerdo, Ni no siquiera estoy de tenerlo en acuerdo, cuenta. no estoy de acuerdo, lo vemos, Claro. lo vemos, hablamos de eso, no estoy de acuerdo. Es visible, se habla, se ven los reclamos, escuchas a las asociaciones. ¿Por qué no hacen nada? Esa es la pregunta. Porque hay partidas Porque de cada no interesa. presupuesto para aplicarlas y hacerlas. Entonces, yo que no soy del Estado, lo que no puedo es ir al Banco Central, agarrarme la plata y irla a aplicar yo al Chaco. No, ¿Entendés a eso lo que está voy? claro que no. Como no puedo hacerlo porque vivo en democrática y hay un pacto tácito de que se respeta la ley, me gustaría que el que tiene que aplicarla la aplique de una puñetera vez. Eso Porque yo está llevo clarísimo, 25 Rodrigo. años acá y todavía no veo que haya ni conectividad, ni agua, ni electricidad en el impenetrable. Pero anda a Todos los cualquier años pongo provincia del plata norte para que de la lleven, Argentina para que lleven ropa. Todos los y vas a años ver la pongo plata diferencia para que que hay lleven social, los libros. changos. Todos los años recomiendo que la gente aporte. Y de vuelta tenemos que seguir buscando camiones que quieren llegar al impenetrable porque encima Donaciones, la gente. tenés que encontrar la manera de entrar y que no te peguen con una ametralladora en la cabeza. Igual estabas diciendo, Anabela. No, digo, yo estoy de acuerdo con ella que el Sí. punto no es visibilizar o no visibilizar, todos sabemos que existen, ¿no? El punto es no que existan, sino a quién le es más funcional que no existan. Pero por supuesto. Eso claro es que la sí. realidad más dura. Y creo que la voluntad nuestra, que es lo que dice Lola también, creo que estamos todos de acuerdo en lo que estamos Sí. diciendo, me parece, más o menos. La voluntad nuestra como ciudadanos es que eso no ocurra. Por eso se hacen campañas. Sí, pero no alcanza, Juli, Claro me que no parece. alcanza. ¿Sabés qué? Me La parece que mirada nosotros tenemos que también, tener una claro. actitud más proactiva, Sí. un activismo más fuerte frente a esto. Porque si no, siempre somos las víctimas. Pero a su vez yo desde que Fíjate tengo todo lo que uso de está razón, ocurriendo por ser sí. víctimas. Desde que tengo uso de razón pasa lo mismo, como que somos conscientes, lo vemos, lo incorporamos y no podemos hacer mucho porque los intentos llegan a una campaña solidaria, pero después cada uno tiene que resolver su vida, sus cosas, sus hijos, su trabajo, que encima cada vez es más exigente.
Porque si estuviésemos haciendo la plancha todo el día, Lo que pasa tendríamos es que, más quizá claro, conciencia o tiempo. Yo creo que recursos. sí hay algo como sociedad de lo que sí nos podemos hacer cargo, ¿no? Y que tiene que ver con la mirada que hacemos de esto. Yo le decía a Ekel antes, yo estudié museología antes de psicología, tengo mucha historia latinoamericana encima, y me parece que hay algo de la mirada que siempre es documentalista. Siempre vemos a esta gente y miramos estas culturas y estas realidades como si fuera un documental, la aventura del hombre. ¿Te acordás? Uy, mirá cómo Tal comen, vez. mirá cómo viven, mirá cómo hablan. Pero documental, mira qué dato, Hasta que ¿no? no lo Documental integremos, y no ajeno. Porque te voy a explicar una cosa. Cuando hablamos de documental y de ir a museos, nos llenamos nos llenamos de palabras elogiosas con la cultura y que hay que ir a los museos. Pero lo que es insólito es que esas mismas comunidades están vivas hoy. Claro. Hoy necesitan la leche, hoy necesitan el libro. Pero seguimos hablando, no, porque el genocidio de las comunidades aborígenas cuando los españoles llegaron. Ya se fueron los coloniadores o se quedaron y expoliaron y robaron todo y contagiaron todas las enfermedades posibles. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy? Ahora, hoy. ¿Esos niños tienen leche? ¿Esos niños tienen zapatos? Entonces, basta a veces de con el tema de la historia cultural. Quiero saber qué se hace hoy. ¿Por qué ese niño se muere hoy por no estar vacunado? Supuesto. A ver qué nos depara, el pulsador. Vamos a hablar de resiliencia. Mira, eso que aprendimos con el tiempo. Esta palabra que mucho se está usando últimamente, la resiliencia. Vamos a ampliar. Según la psicología, ¿por qué quienes nacieron en los 60 y los 70 son más resilientes? A ver, las personas que crecieron en las décadas del 60 y 70 podrían haber desarrollado una mayor resiliencia gracias a una infancia con más autonomía, responsabilidades y desafíos cotidianos según distintos especialistas. La menor supervisión y la necesidad de resolver problemas por cuenta propia habrán fortalecido habilidades como la adaptación, la tolerancia a la frustración y la independencia. Además, los expertos advierten que la sobreprotección durante la crianza podría dificultar el desarrollo de estas capacidades emocionales. Todo eso, ¿no? Ayer un poquito hablamos de las nuevas generaciones y de la sobreprotección. Hoy vamos a la otra parte, que es cómo fuimos criados nosotros, cómo estaba el mundo en ese momento, y por ahí arranco ahí con Anabela para ver que empieza a distribuir un poquito las cartas. La resiliencia, la capacidad de la frustración. ¿Cómo fue cambiando esto durante los años, Anabela? ¿Cómo lo ves? Bien, hoy que estamos con el tema ciencia, hay un paradigma en ciencia que dice tenemos que tener en cuenta cómo leemos las palabras y cómo contamos los números en ciencia, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Que es un proceso que tenemos las personas como posible de desarrollar o no, no tiene que ver con los números, no tiene que ver necesariamente con lo generacional, ¿no? Sino con las oportunidades, ¿sí? De enfrentarse a esos desafíos y tener los recursos para resolverlos, más que con una generación específica, ¿sí? Hoy hay gente que es muy resiliente también porque el mundo también es muy complejo, entonces no es privativo de una generación, sino de cómo encaramos nosotros, ¿sí? Ese proceso que nos permite reponernos a situaciones adversas, ¿sí? A los desafíos, que no implica necesariamente salir fortalecido como se usa coloquialmente el significado de resiliencia, ¿no? Sino sí con reponerse de una situación adversa y poder seguir adelante. Bien, a ver si te puedo reforzar algún concepto. ¿Notás que hoy hay menos capacidad para la frustración o para seguir adelante o para soportar algunas frustraciones o fracasos en los chicos, en los jóvenes de hoy, que en los que crecimos en los 70, 80, 60, 70, 80? La psicología te va a contestar con algo tan desapacible como no necesariamente, ¿no? O depende, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con los recursos personales de afrontamiento que cada uno de nosotros desarrollemos, ¿sí? Tenemos distintos modelos de crianza, afrontamos distintos desafíos, damos distinto espacio de desarrollo también para esos desafíos, ¿no? Te pongo un ejemplo bobo, ¿no? En la universidad muchos chicos están usando ahora la inteligencia artificial para hacer sus diapositivas, sus presentaciones, ¿no? De los trabajos prácticos. Y yo les digo, chicos, eso es el equivalente a cuando en primaria se pedía que tu mamá no te haga la cartulina. Claro. ¿No? Es el equivalente, tenés que hacerlo vos, ¿no? Entonces, las herramientas cambian con el tiempo, los desafíos cambian con el tiempo, pero la capacidad de nosotros elegir nuestros recursos, no. Esa es bien nuestra, es una Y creo que hay que también hablar de el ambiente que nos circunda, digamos, los estímulos, las variables que hoy están en juego no estaban en los 60 y los 70, digamos. Las variables de consumo, la ausencia, el gran problema del trabajo. Al contrario, la revolución industrial venía a ofrecer trabajo.
Estamos en un paradigma donde sabemos que el trabajo va a ir mermando. Es impresionante la resiliencia que hay que tener ahora. Totalmente. La crisis de la educación, un cambio de paradigma absoluto. Estamos viviendo tiempos disruptivos, es decir, estamos yendo para allá y la verdad nos está imponiendo todo lo que va sucediendo que hay que ir para el otro lado. Así que mirá si no son resilientes o no estamos siendo resilientes en esta época. Yo no sé si yo veo a esos años como de mayor comodidad, los 60 o 70. Sí, además el No había concepto mucho que está un definir. poco mezclado, ¿no? Porque ahí habla de la posibilidad de resolver problemas, de encontrarse solo y no tener ayuda para resolver algo. Y eso no es necesariamente resiliencia particularmente, ¿no? Sino tener recursos personales de afrontamiento, ¿bien? Como dice Sergio, la verdad que la sociedad hoy es muy ansiógena, muy estresante y muy traumatizante. Con lo cual, digo, estamos en una situación donde el pluriempleo, por ejemplo, alcanza el 100% de la población prácticamente. Entonces, Pero además era una generación que era mucho más comunitaria. Hoy no hay comunidad, hoy todo el mundo vive solo. Si, la misma foto vos estás viendo que hay hermanos con otros que se llevan 10 años. Ese hermano iba de la mano con las dos nenas Veamos la acompañándolas foto, al colegio. la foto que está Las hablando. iba a buscar y las traía del colegio, mientras la otra mamá se ocupaba de las dos más chicas y se ocupaba de la casa y y el varón iba a trabajar. No importan los roles, no metamos en ese de machismo, feminismo, no me interesa. Pero lo que voy es, digo, era más comunitario el trabajo. Los abuelos pelaban, yo recuerdo a mi abuela pelando papas y llevando a mi madre a cocinar. O sea, vivía con nosotros. Luego vino la otra abuela, digo, había una sensación de comunidad. Eso hoy no existe. y sí, y el uso del tiempo además, ¿no? La percepción del tiempo que tenemos disponible para ocuparnos de las cosas, ¿no? Y yo me pregunto, a ver, que vos estás en la contacto con- sobreprotección de los padres o la sobreprotección, sea en la década que sea, o la sobreprotección hasta de un Estado, hace que la persona tenga menos recursos para accionar. Sí, absolutamente sí. Sí, creo que hicimos una nota de eso acá, de hecho, ¿no? ¿No Sí, vine yo a hablar de eso puede alguna ser, vez? ¿eh? Sí, que cancela un Que sea poco el menos El desarrollo. público se renueva, Anabela. No, creo que no, pero Sacá otra tengo vez un la... déjà vu de que sí, de que hablamos de eso. Sí. Sí, la verdad es que la sobreprotección está estudiado que produce casi el mismo nivel de daño que la desprotección. Claro, en términos claro. de desarrollo de Exactamente de recursos. eso hablamos, de cómo puede afectar igual tanto una cosa como otra. Y fíjate acá, menos supervisión, más aprendizaje. Claro. La escasa supervisión obligaba a los niños a resolver problemas por su cuenta, fortaleciendo la tolerancia a la frustración y a la autorregulación emocional. Sí. Ya había Yo menos. estoy un poco confundido con este tema, por eso lo estaba escuchando a todos, porque entiendo que el mundo cambió mucho y que hoy es muy complicado, muchas cosas son muy complicadas. Entonces, si aplicamos la resiliencia a los jóvenes que hoy les toca enfrentar toda esta situación, entonces podríamos decir la verdad, son más resilientes y qué fuertes que son, porque si el mundo fue cambiando, tal vez exigiendo cada vez más y dando menos, y hoy es complicado lo laboral, es complicado lo económico, es complicado lo personal, son complicados los vínculos, es complicado la casa Todo. propia, es complicado el crecimiento económico, todo es complicado. Elegir una hoy. vocación, que no vas Elegir, que no sabes tal cual. si existe ese campo laboral cuando vos Pero termines uno tu ve, y ahí es colegio. donde yo me confundo, porque en ese panorama diríamos, che, los chicos de hoy, los jóvenes de hoy, uy, están en un problema. Sí, la verdad es que no sé dónde tienen la ilusión. La deben Claro. tener guardada en alguna cajita. Pero ¿a dónde va mi y la miran confusión? poco, porque claro, ¿a qué me dedico, qué estudio Claro. y en qué voy a trabajar? ¿Qué vínculos tengo y qué amor, o cuánto lo virtual, cuánto lo presencial? Pero sin embargo uno ve a los jóvenes hoy y los ve quizás con menos fortaleza, quizás con menos herramientas, menos recursos o con más tendencia a frustrarse tal vez. Nosotros capaz No teníamos... tolerarla la frustración. a Por no eso se tolerar llama la de frustración. cristal. ¿Por Claro. qué? Nosotros teníamos como el cuero más curtido, tal vez, pero confunde, porque por ahí teníamos más posibilidades, o esas herramientas, o más unión familiar. Entonces, ¿cómo está cómo mí me da da esa la ecuación? Es muy confuso el análisis. Mira, yo creo que Claro. algo que es clave y que estudio mucho en mi laburo es esto de los chicos son nativos digitales, nosotros somos inmigrantes digitales. Toda la noción de ciudadanía digital, como ese conjunto de normas y valores que estructuran, ¿sí?, tu permanencia ciudadana, no se la podemos transmitir nosotros, porque es un mundo que nosotros no construimos, lo estamos construyendo incluso más lento que ellos, ¿no? Entonces, ese desamparo sí tiene un impacto en los recursos de afrontamiento necesariamente, porque hay un mundo que no entendemos. Ahí decía, bueno, si tenían más supervisión. La verdad es que ahora vos podés estar haciendo home office en tu casa y tu hijo en la habitación con el teléfono y vos no tenés ni idea con la gente que está en contacto, ¿no? Claro, y y estás también- en tu casa. Está bueno eso. Algo del aspecto psicológico que quiero decir. También uno lo analiza desde uno. Claro. Entonces,
también nosotros, como generación Silver, analizamos a los chicos de hoy desde nuestros parámetros. Claro. Quizás los chicos, no sé qué tanto les impacta esto, porque ellos están en su visión Claro. del mundo, y vos decís, bueno, uno los ve tan con la tecnología y tan con el mundo virtual, y uno dice, che, pero lo presencial, y los vínculos, y el amor, y la familia, y el trabajo, y el crecimiento económico, y por ahí a los pibes les va por otro lado. Y la están pariendo. Fíjate que el primer índice de mortandad en la Argentina de pibes de 14 a 30 años son los suicidios. Bueno, algo esos está son pasando. datos que son terribles. irrefutables, claro. A ver, Adicciones que no había, adicciones en la niñez que Eso. no existían. Hay Algo nos están diciendo. El mundo está un poco peor para los chicos, o bastante peor, el mundo de hoy. No lo estamos complejo entendiendo está. y no lo estamos pudiendo resolver, sobre todo, ¿no? Digo, también otro discurso que aparece respecto de lo generacional es cuando te dicen, los chicos ahora son re inteligentes, le das un dispositivo y sabe qué hacer. Yo les digo, mira, cuando existía el trabajo infantil había niños de 6 años operando maquinaria de fábrica industrial absolutamente compleja Y también. niñas de ¿no? 10 años Como- bordando, Claro, la inteligencia vestidos para señoras de tal cual, clase no tiene alta, que ver con eso, la dejándose la inteligencia, vista. ¿no? Como En no el nos campo engañemos sigue el con los trabajo juicios infantil. que hacemos. Porque también juega hacia dónde va el mundo, ¿no? Exacto. También, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Va cada vez más a lo virtual? ¿Va tal vez cada vez más a lo tecnológico? Exacto. ¿O se va a volver a otras cosas de la Y eso que vivencia, decís, de lo sabés que a presencial? mí es un tema recurrente, ¿no? Cuando decimos hacia dónde va el mundo, como si el mundo fuera solo y no fuéramos los seres humanos que creamos Sí. la cultura y decidimos sobre ese destino del mundo, ¿no? ¿Por qué nos generamos nosotros un mundo que nos enferma tanto? Claro, bueno. Relacionado con el tema 1, ¿no? De lo que tratamos hoy, ¿no? Tremendo. A ver los últimos puntos de esta investigación, perdón, diré que me vine para acá, ¿eh? El contexto también influyó. El ingreso de más madres al mercado laboral y la menor supervisión hicieron que muchos chicos asumieran más responsabilidades y desarrollaran autonomía. Claro, bueno, una de las cosas que también han cambiado, ¿no? Las diferencias con la crianza actual. Los expertos advierten que la sobreprotección puede limitar habilidades como tolerar la frustración, resolver problemas y afrontar desafíos. Bueno, un poquito lo hablamos ya. Para mí es un tema que continuará, Sí. continuará, porque... En el medio hay un gran constante desafío, desarrollo, ¿no? En el medio está el desafío de afrontar todas estas nuevas variables. Eso, y tratar de comprender y hacia dónde habría que apuntar o hacia dónde habría que enfocarse, ¿no? Sí, y no nos olvidemos además que estamos con un grave problema de natalidad, por otra parte, También. ¿no? Respecto de niños que criar, si vamos a pensar modelos de crianza, ¿no? Ahí no se compensa con los demás que vamos a vivir 40 años más. Claro, es que una cosa compensa a la otra. O sea, quiere decir, cambian las cosas, pero hay que ver con qué se está compensando por el otro lado. Porque se van a hacer más niños, pero ¿qué pasa con la gente que vive más y que todavía tiene capacidad laboral? Entonces, bueno, una por cosa va a supuesto. terminar compensando la otra. No sé si es tan así, ¿viste? A veces veo unos números que se contradicen con lo otro. Tenemos sobrepoblación, el planeta va a estallar, pero por otro lado estamos todos preocupados porque no nacen niños. ¿En qué quedamos? Claro. Siempre los momentos fueron complejos. Creo que el panorama nunca fue claro. El mundo va cambiando y nos vamos adaptando. Lo que sí creo es que cada vez ocurren los cambios con mayor velocidad, cosa que nos da más, nos desconcierta más. Señor Pulsador, usted. Problemas. Anabela, problemas. Eso me encanta. Una aguja en un pajar. De esto vamos a hablar. Fíjate el video, ni pestané, no vayas a calentar el agua, nada, porque dura poquito y es contundente. A ver si estás de acuerdo, mira. Ay, pero profe, esto es difícil como encontrar una aguja en un pajar. Escuchá, qué mal pajar. Qué malo. A la mierda. Fíjate cómo voy a encontrar la aguja rápido. Lo que pasa es que tenés que tomar la decisión de quemar el pajar. ¿Entendés? Hay momentos donde tenés que quemarlo. Ay, no, porque no lo encuentro, porque es difícil, mirá todo, quemalo. Ah, no querés quemarlo. Entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Se entiende? Fin, y te lo deja así. Claro. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque es como que estás de acuerdo y no a la vez, ¿no? Como Claro. decir, Yo está no la bien. entiendo de primera. ¿Qué quiere que te diga? A veces se puede quemar todo y a veces no. No, claro. No, a veces está bien. A ver, ahí quiero ir a Anabela, ¿no? Pero sí. si a veces uno elige estar en el problema o inconsciente o conscientemente uno navega en aguas conflictuosas, por decir así, bueno, hay una tendencia, pero a veces no se puede patear el tablero y te digo, Sobre todo si pensamos de qué está hecho ese pajar, ¿no? Que a veces Claro. está hecho de familiares, de Exacto. compañeros laborales. Claro, ¿no? personas, claro. Mirá qué fácil. Claro. Claro, digo, si para que yo pueda encontrar mi solución tengo que ir destruyendo a mi alrededor, hay una matemática Cosa rara, ¿no? complicada. Ahí, claro.
¿Pero le ves en algunos casos que sí podría aplicar esta teoría? No tiene que ver con la destrucción justamente de todo lo que me estorba, sino de encontrar nuevos caminos para mi búsqueda, ¿no? En todo caso, yo no me puedo quedar encerrada en mi propio laberinto probando las mismas cosas que hice antes y cuando no conseguí soluciones anteriormente, ¿no? La dificultad hay que atravesarla para ver qué hay del otro lado. Claro. ¿No? En todo caso, digo, evaluaré si la aguja que busco es la que está en ese pajar o puedo servirme de otra cosa que no sea esa aguja para resolver mis cosas, Claro. ¿no? Pero la destrucción para encontrar mi solución también es un poco egocéntrica, ¿no? Es un poco egoísta. Sí, yo sentí eso, ¿no? Como, digo, lo dice con tanta certeza. Con facilismo. Sí, como facilismo, Modales. egocentrismo, como dice Anabela. No me gustó nada el ejemplo. Digo, puedo llegar a entender forzadamente qué quiere decir. Tomá acciones, asunto, tomá claro. cartas en el asunto, pero destruyendo todo, qué sé yo, no sé. Estábamos hablando justamente de integrar, ¿no? Él elige una imagen fuerte, me parece, para reforzar el Y es sentido de lo que efectivo, quiere decir. Claro, a ver, sí tenemos que empezar a separar los obstáculos de nuestro camino, sacar las Claro, cosas que no ese nos es paulatino el sirven, ¿no? Y proceso. demás, es un rediseño. Pero ¿no? sí En un todo ejemplo de lo que para darle un crédito, Moni o Lola, a ver, sería, si esta relación me hace mal, estoy en un vínculo que me hace mal, si yo me quedo, intento cambiarlo, no puedo, vuelvo a intentar cambiarla y digo, no, pero ella va a cambiar y sigo apostando, bueno, flaco, separate porque el problema es ese vínculo. Yo creo que él quiere decir eso, en vez de intentar cambiar algo que ya probaste y no puede cambiar y quedarte en el bucle de lo conflictivo, que no es para, me parece que no es para minimizar, porque a veces tenemos esa tendencia, lamentablemente, bueno, cambiá. Sí, como él dice, o sea, él habla de profe, así que se dirige a los alumnos con Sí. el concepto. Y me parece que no, esto es imposible, entonces no hago nada. Y me parece que lo que trata de movilizar es esto, ¿no? ¿Cómo no? Algo tiene que haber. Como dice Anabela, busca otra aguja, o mover la aguja, o poné alguna sopladora, o qué sé yo, quemá una parte, fíjate por dónde se te cayó. Me parece que tiene que ver con el desgano de hacer cosas porque es imposible. Y ahí no vamos a ningún Ahí no lado. cambia nada. Yo creo que no enfoca desde ahí. ¿Lola? Yo escuché otra ¿Usted cosa. opina? A ver. Yo escuché a alguien que lo que está tratando de decir es no te ahogues en un vaso de agua. Ah, mira. O sea, lo que entendí es, ay no, porque esto es muy complicado. Bueno, y patea. Pero patea en el sentido de como si las personas dijeran que el problema es más complicado de lo que como parece o exagera. de lo que es. Sí, yo con quemar el pajar digo, si yo busco una aguja en un pajar y me es muy complicado y estoy Sí, años... pero sarcástico, no, yo por eso quemá no lo el pajar entendí. y vas a encontrar la No, aguja. pero yo lo entendí desde el punto de vista sarcástico. O sea, pensé que estaba siendo sarcástico con la persona que le decía que el problema era imposible, muy difícil, es como algo imposible. Porque ¿cuál es el subtexto de la aguja en un pajar? Que es imposible encontrarla, no la vas a encontrar jamás. Entonces, el planteo de alguien que te dice eso es que es algo imposible. El otro lo que está diciendo, bueno, quema todo. Claro. Pero lo entendí como algo sarcástico. Quizá Sí, es más sarcástico. de la mano de lo que dice Moni. Entonces, si pareciera imposible, entonces no hago nada porque es muy difícil cambiar esto. Entonces no hago nada. Sería Y así no la encontrás caer nunca, la aguja. Claro, no caer en eso. Ni siquiera intentá buscarla. Pero ¿cómo son los pasos, Anabela, cuando hay una situación conflictiva, sea laboral, vincular, no sé, habitacional, Claro. cualquier conflicto que uno tenga? Y lo que pasa es que no existe un solo estilo de solución No. para todos los tipos de problemas, ¿no? Digo, a veces sí podés quemar el pajar, digo, y a veces sí podés deshacerte de obstáculos para llegar a una solución, pero no siempre. ¿Y cuáles son Sobre los- todo los que los implican pasos? a otras personas, ¿no? Digo, Claro. los problemas que implican a otras personas necesitamos comunicación y llegar a acuerdos, incluso para poner límites. ¿no? Incluso para poner límites. Sí. Pero se necesitan ciertos acuerdos, no eliminar de lleno todos los obstáculos, porque es realmente una posición muy egoísta. Problemas escolares, no poder resolver una situación, decir, no puedo ir, no sé, a entrenar porque me quedo con redes sociales, sí, que mal pajar, deja tu teléfono en el cajón y anda a entrenar, ¿no? Digo, hay situaciones en las que puedes aplicar. Pero fíjate, esa concepción de pensar que el problema es un pajar y que la resolución pasa por Eliminarlo. encontrar la aguja, sí, pero por encontrar la aguja es algo que te invita a evadirte. Y la verdad, la mayoría de los problemas no constituyen un pajar. Hay múltiples portales por donde podés ingresar a ese problema para resolverlo, para tomar cartas en el asunto, diferentes estrategias, paro, hablo, no, voy de un modo, de otro.
Me parece que es sarcástico, coincido con Lola, y está tratando de movilizar a algún alumno que no quiere hacerlo problema de matemática. Me parece que para eso aplica. Ahora, los problemas mundanos, a los problemas cotidianos, yo no creo que cada problema sea un pajar donde hay que descubrir dónde está la aguja, porque si no, no hacen nada. Claro, no. De entrada. Más complejo. Y tampoco la solución es, bueno... Claro. Es el muerto el perro se acabó la rabia, que es una frase que no simpatiza. Claro, son los cambios de a poco, es trabajarlo, detectarlo, ¿no? Pasarlo a consciente, decir, a ver, ¿qué es lo que me está conflictuando? ¿Cuál es el problema acá? Y buscar la manera, ¿no? Exactamente. De a poco, señor. Y de a poco, llega el momento, señoras y señores, de poner la ficha. Y hablamos hoy de los pueblos originarios, ¿no? De genocidio que ocurrió en Guatemala y bueno, también lo trasladamos a lo que pasaba y pasa en nuestro país, en la Argentina. Hablamos de la resiliencia, las distintas generaciones. ¿Son los chicos de hoy más resilientes que nosotros, que somos generación Silver? Y la aguja en un pajar que nos trajo un problemón al final, ¿eh? Parecía algo sencillo, quemar pajar. Fácil. Esto fue un pajar, realmente, pero bueno, nos sirvió el video, nos sirvió la metáfora. Y nosotros vamos a arrancar con la señora Mónica Salvador, que nos preguntamos, ¿a quién le pondrá la ficha? ¿A quién le pongo? ¿A quién? Porque me parece la resiliencia una herramienta fundamental para construirte, para rearmarte. Nadie tiene una niñez sencilla y algunos peor que otros. Y también pensaba lo de los pueblos resilientes, ¿no? Que si no tenés alimentación, no tenés nutrición, no tenés, ni siquiera podés pelear y construirte. Me parece que voy igual por la resiliencia. En algún punto se conectan, ¿verdad? En algún punto se conectan, sí. Me parece que es la herramienta donde hay que rearmarse con lo que haya. Muy bien, Moni. Sergio. Bueno, yo la científica argentina por dos cosas. Puso de manifiesto el racismo que aún impera entre nosotros y se puso la camiseta porque está comprometida en tratar de visibilizar qué le pasa a los científicos en la Argentina. Todo lo que están sufriendo una vez más. ¿Se acuerdan de Cavallo cuando los mandó a lavar los platos? Un poroto quedó. ¿Lola? A los pueblos indígenas, pero por más acción y no tanta reflexión, porque al final la leche no llega. Y la licenciada Anabela Cerventi. Y también el gran trabajo de investigación sobre los pueblos originarios, sin dudas. Sí. Totalmente. Bueno, es un tema actual, tema histórico y actual, ¿no? Que no se ha resuelto.